eventos que sucedieron en el primer siglo de la iglesia cristiana y que transformaron la vida de miles de personas en ese tiempo. Y cuando hoy día nosotros leemos el libro de los Hechos, lo ideal sería que también nosotros nos viéramos confrontados con esos mismos eventos. Y lo interesante es saber si en nosotros se está viendo esa transformación por el impacto que sufrimos al leer el libro de Hechos. Tal vez el nombre más completo que este libro debía de recibir debe ser Hechos del Señor Jesús a través de sus apóstoles en el poder del Espíritu Santo. Sin embargo, resulta un libro bastante largo, un nombre bastante largo, y solamente estaremos diciendo Hechos. Y lo que hemos estado pensando es cómo al leer este libro encontramos eventos que finalmente van a transformar nuestra vida. Este libro de Hechos es escrito por el famosísimo evangelista Lucas, y él mismo dice al principio de este libro que él antes escribió todo lo que Jesús hizo y lo que enseñó a sus discípulos. Y ahora que inicia este libro, él lo hace a partir de que el Señor Jesús va a los cielos. Si alguno de ustedes no ha leído en la Biblia el Evangelio de Lucas, yo le invitaría a que busque en su Biblia el Evangelio de Lucas, que es muy sencillo de leer, y lo lean, porque es la primera parte de la historia y Hechos es la segunda parte de la historia, de acuerdo a lo que dice el mismísimo Lucas. Y yo le invito que ahora que vamos a estar leyendo Hechos, no lo leamos simplemente como un cuento, como una historieta, sino que lo leamos como los eventos que a otras personas les cambió la vida. Y ahora que usted lo lee, usted léalo y trate de encontrar esos eventos, cómo está transformando su forma de vivir. Precisamente en la prédica de hoy vamos a ver únicamente versículos del 1 al 11 y vamos a encontrar 4 eventos, 4 hechos que a los apóstoles les marcó la vida. Y vamos a preguntarnos si a nosotros también esos mismos eventos nos están marcando la vida. Así es que yo les invito, acompáñenme en esta oración. Padre, alabamos y bendecimos tu nombre. Hoy, de manera común, en este mundo se celebra el Día del Padre. Y hoy nosotros, domingo, celebramos nuestra relación contigo. Porque a ti en un momento de la historia te plació enviar al Señor Jesús a morir por nosotros para darnos redención y para incluirlos en tu familia. Y el Señor Jesús nos dijo: cuando ustedes oren, ustedes van a decir Padre nuestro. Y hoy te decimos: Padre, honramos tu nombre, gracias por traernos a tu familia. Y queremos pedirte que ahora que vamos a abrir el libro de Hechos, tú hables a nuestro corazón y nos permitas entender la verdad de tu palabra para que nuestra vida también sea transformada. Lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Por cierto, ¿cuántos papás tenemos aquí? Que son, no que quisieran ser, porque hay muchos que quisieran ser, porque están muy chavos, están muy jóvenes, pero hay otros que ya son. Levante su mano, a ver si nos alcanzan los autos que mandamos comprar. Se están riendo, pero al final de la reunión les vamos a dar un regalo, casi como de un auto, pero no es un auto, pero es más bonito, ¿ok? Así es que el que se quede dormido esta tarde no le toca regalo al final. Bueno, vamos a iniciar este tiempo como siempre lo hacemos. Leemos la Biblia. Vamos a leer este párrafo del capítulo 1, versículos del 1 al 11. En la pantalla está en la Nueva Versión Internacional. Acompáñenme a leer ustedes también. Dice así: estimado Teófilo, en mi primer libro me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue llevado al cielo, luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor,
¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Jesús les comentó: no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Habiendo dicho esto, y mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De repente se les acercaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. En este sencillo párrafo de 11 versículos vamos a encontrar 4 hechos contundentes que transformó la vida de los discípulos que estaban ahí en la iglesia del primer siglo. Y vamos a ver si también nuestra vida ha sido impactada por estos eventos. Pues yo quisiera disculparme por el calor que hace, pero el calor no lo produzco yo, lo produce el señor Sol. Echémosle la culpa al señor Sol, que hoy amaneció enojado y hace bastante calor. Pero nos da una idea para que se vayan dando color de cómo está la temperatura allá abajo, en la otra vida, para los que no creen en Jesús. Entonces, si usted no aguanta el calor aquí, imagínese allá. ¿Se acuerdan de aquel rico que murió, que le dijo a Abraham: Padre Abraham, dile a Lázaro que moje la punta de su dedo y que venga y que la ponga en mi lengua, porque aquí el calor es infernal? Pues estaba en el infierno, ¿eh? Así es que pues eso también tiene su enseñanza. Pero bueno, regresando al libro de Hechos, vamos a encontrar 4 eventos que nos van a ayudar a reflexionar en esta hora. Número 1, el primer hecho es la resurrección del Señor Jesucristo. Lucas inicia su libro hablando de un evento sin precedentes y que es el fundamento de la historia que se narra a lo largo del libro, que es la resurrección del Señor Jesucristo. Él dice al principio de su libro, lo acabamos de leer, dice: en mi primer libro me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue llevado al cielo. Y abre un paréntesis, dice: después de padecer la muerte, se le presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Uno de los fundamentos de cómo surge y crece la iglesia en el primer siglo es la resurrección del Señor Jesucristo. Déjenme decirles que el compañero inseparable del apóstol Pablo fue Lucas. Lucas y Pablo anduvieron juntos mucho tiempo. Y el apóstol Pablo escribe en su segunda carta a los Corintios de una manera muy clara sobre la resurrección del Señor Jesucristo y sus apariciones a los apóstoles. Lean conmigo en la pantalla, dice: porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como aún nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Si el Señor Jesucristo no hubiese resucitado, simplemente el libro de Hechos hubiera perdido todo sentido. Y en lugar de ser un libro de la historia de la iglesia cristiana, sería un libro de fábulas, de historietas y de cuentos absurdos. Si el Señor Jesús no hubiese resucitado, el libro de Hechos no existiría. Y leemos de el testimonio del apóstol Pablo. Él está resumiendo, en el evangelio no es tan extenso, pero Pablo lo resume y habla de que él se apareció a muchas personas. En una ocasión se apareció a más de 500 hermanos. Y el mismo apóstol Pablo, un poco más adelante de este capítulo 15, dice lo siguiente: y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Queridos hermanos, para nuestro gozo y nuestra paz, en este pasaje antes Pablo dice que más de 500 personas
fueron testigos presenciales de la resurrección o del Cristo que había resucitado. La mayoría o todos los que están ahí fueron devorados por los leones en el circo romano y fueron martirizados por afirmar y por creer que Jesús realmente había resucitado de entre los muertos. Por esta razón, cuando Lucas empieza su libro, pone la primer gran piedra, y esa primer gran piedra es que Cristo había resucitado. Usted y yo estamos hoy aquí porque Cristo resucitó. Hoy estamos aquí celebrando que tenemos a un Señor vivo, que es nuestro Señor y Salvador, y que está sentado a la diestra del Padre y que está reinando sobre todo lo que existe en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, según lo que dice Pablo en su segunda carta a los Filipenses. Queridos amigos, el primer evento sobre el cual tenemos que reflexionar es la resurrección del Señor Jesucristo, porque es el fundamento del cristianismo. Como dice Pablo, si el Señor Jesucristo no hubiese resucitado, ustedes y yo estaríamos perdiendo el tiempo aquí. En la historia de la humanidad ha habido muchos líderes religiosos. Todos están muertos y se sabe dónde están sus tumbas. Del Señor Jesucristo, bueno, yo no, Fernando acaba de ir y me platica que la que dicen que es la tumba del Señor Jesucristo está vacía. La tumba del Señor Jesucristo es la única que está vacía. Y si usted no lo cree, pregúntele a Fernando dónde compró su boleto, ahórrese un dinerito para que pueda ir y asegurarse de ello. Pero ustedes y yo estamos aquí celebrando la resurrección del Señor Jesucristo, y Hechos inicia con este gran evento. Segundo evento: durante 40 días se les apareció y les habló del reino de Dios. Amigos, nuestros actuales cursos de discipulado, la verdad es que me da mucha pena, pero se quedan muy cortos en comparación del entrenamiento que el Señor Jesús le dio a sus discípulos. No sabemos si en esos 40 días el Señor Jesús les daba coffee break, o de a qué hora el entrenamiento, o si les daba chance de ir a dormir a su casa, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que fueron 40 días a puerta cerrada con aquel que acababa de levantarse de entre los muertos. ¿Y de qué fue el entrenamiento? ¿De qué les habló Jesús? Dice Lucas, y les habló acerca del reino de Dios. Ya habían vivido 3 años caminando con Jesús, caminando de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, escuchando sus enseñanzas, viendo sus milagros. Pero el Señor Jesucristo consideró que no habían sido suficientes 3 años y dijo: les voy a dar un entrenamiento de 40 días a puertas cerradas. Y entonces los encerró para dar ese entrenamiento. Lo dice muy claro el pasaje. Solo así puedo imaginarme por qué los discípulos del primer siglo quedaron tan impactados al pasar este tiempo con el Señor, porque Jesús logró transmitir lo que hoy decimos el ADN del reino de Dios. El ADN es la columna vertebral, es la parte más profunda que tiene que haber en un movimiento como el que el Señor Jesucristo plantó. Así es que, mis queridos amigos, los que tomaron conexión este periodo que hoy tomamos la segunda clase se salvaron. Pero voy a meter una moción al liderazgo de esta iglesia y voy a pedir que a partir del próximo curso Conexión no sean clases de hora y media una vez por semana y después son 10 clases. Ahora van a ser 40 días encerrados. ¿Están de acuerdo? Pues amigos, es que tal vez por eso es que los primeros discípulos fueron tan impactados con el evangelio que estuvieron dispuestos a dejar su tierra, a dejar su casa e irse a predicar el evangelio. Inclusive lo vamos a ver en los próximos capítulos, la manera en que los primeros cristianos convivían y vivían su fe. Muchos de ellos perdieron la vida precisamente por confesar a Jesucristo. Y yo creo que en cierta forma hoy día andamos checando el horario, qué horario puedes, qué día te acomoda, y no echo pedradas, pero estamos viendo el pasaje. Yo no sé si alguno de los discípulos le dijo: Señor Jesús, mira, el 5.º día yo no voy a poder ir porque
me voy a ir a unos días fuera. Y ¿sabes qué, Señor? El día número 10, aguántame porque amanecí con fiebre y a lo mejor no voy. El pasaje no dice eso, dice que estuvo con ellos 40 días con alguien que se acababa de levantar entre los muertos. Por eso entiendo que para nosotros hoy día el discipulado es algo light. Y entonces de un curso que son 10 lecciones tomamos 5 y luego decimos ya lo tomé. Así es que, queridos hermanos, ahora pueden comprender por qué este amado hermano de ustedes es tan insistente, tan terco, tan obsesionado con insistir en que ustedes deben tomar su discipulado. El Señor Jesús tomó 40 días y los encerró en un salón. Yo les digo, vente 1 hora y media a la semana. Y luego no echo piedras, ¿verdad? Pero de la hora y media llegan tarde media hora, 40 minutos. Dígame usted. Se les olvida el cuaderno. Discúlpenme, no traje la Biblia. Es que no alcancé a hacer la tarea. Es que no alcancé a leer porque tuve mucho trabajo. Imagínense, comparen lo que vivió el Señor Jesucristo con sus discípulos y lo que estamos viviendo nosotros hoy día. Amigos, necesitamos tiempo, más tiempo para, con dedicación y disciplina, poder estudiar, reflexionar y, si es posible, memorizar las Escrituras. Solo así aprenderemos el ADN del reino de Dios para nosotros. Así que aprovecho la ocasión para insistir a aquellos que han sido pasivos en su responsabilidad de acudir a cada clase, a que acudan puntualmente con sus materiales de estudio, con su tarea hecha, con el ánimo de aprender lo más posible. Un esfuerzo intencional nos ayudará a ser impactados por las enseñanzas del Señor Jesús, así como fueron impactados fuertemente los cristianos del primer siglo. Tercer evento, Jesús nos dio una promesa y una tarea. Ahí en el capítulo 1, de manera resumida, dice que en una ocasión Jesús, mientras comía con ellos, les dijo: no se alejen de Jerusalén, esperen la promesa del Padre. Dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y los confines de la tierra. A eso se refiere. Jesús nos dio una promesa, la promesa de ser bautizado por el Espíritu Santo y la tarea de ser tus testigos por toda la tierra. Jesús ya les había hablado de esta promesa. Por ejemplo, quiero referirme brevemente a Juan 16, versículos 16 y 17, y está hablando Jesús y les dice a sus discípulos: y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no le ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará con ustedes. Y Lucas nos está narrando justamente el momento en que Jesús les dice: no se alejen, quédense quietos, esperen el bautismo del Espíritu Santo. Y al igual que el evento de la resurrección, el cumplimiento de esta promesa fue crucial para que el reino de Dios se extendiera por toda aquella tierra. El avance de la iglesia del Señor Jesús no dependía de las fuerzas o de las habilidades de los discípulos del Señor Jesucristo. La obra de expansión del Evangelio fue por el poder del Espíritu Santo fluyendo a través de ellos. De ahí que necesitaban ser bautizados. Y con el favor de Dios, el próximo domingo, el pastor Loya nos hablará del capítulo 2, en donde se habla muy detenidamente sobre la venida del Espíritu Santo y las consecuencias que esto tuvo para los discípulos. Sin embargo, mientras llegue el próximo domingo, permítanme preguntar a la luz de este pasaje: ¿cuál creen ustedes que debería ser la principal evidencia de que una persona ya es un discípulo de Jesucristo y que ha sido bautizado con el Espíritu Santo? Hay tanta información en redes, pero de algo estoy seguro: el bautismo del Espíritu Santo no es para causar tanto escándalo y ruido durante los tiempos de adoración. Eso lo hemos hecho nosotros. Pero en ningún pasaje de la Escritura se dice que cuando vino el Espíritu Santo comenzaron a hacer el escándalo que a veces hacemos nosotros en las iglesias. Inclusive el llamado don de hablar en lenguas lo hemos desvirtuado terriblemente.
Entendemos que hay algunas personas que tienen este don y lo respetamos, pero el apóstol Pablo nos dice cómo debe usarse ese don. Pero hoy día las iglesias lo han tomado y han creído que simplemente ser lleno del Espíritu Santo es caerse de espaldas, es la famosa morirse de la risa, o etcétera, cada locura que se inventa. Lo que el Señor Jesucristo dijo: van a recibir el bautismo del Espíritu Santo y entonces me serán testigos. Vean ustedes que la promesa del Señor Jesucristo tiene que ver directamente con una tarea. Y el resultado de ser bautizado era el poder ser obedientes al ser testigos del Señor Jesucristo. Él les dijo: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán testigos tanto en Jerusalén, Judea, Samaria y en toda la tierra. Te pregunto, ¿tú has sido impactado por el hecho de recibir el Espíritu Santo y que te ha llevado a cumplir esta tarea del Señor Jesucristo? Si hasta ahora ser testigo de Jesucristo no es parte de tu plan de vida, tendrías que reflexionar si de verdad has comprendido lo que significa ser discípulo de Jesucristo. Fíjense algo muy curioso en el versículo 6. Los discípulos, a pesar de los 3 años, a pesar de los 40 días de entrenamiento, ellos tenían una gran preocupación. Su preocupación era que el Señor Jesús ya se estaba yendo y ellos esperaban el Mesías, y ellos creían que el Mesías liberaría a la nación judía del poder del imperio romano. Y pues sí, Jesús está hablando y les está diciendo: no se vayan, y el bautismo del Espíritu Santo, y yo ya me voy. Y hubo discípulos que no se aguantaron y fueron él y dijeron: Señor, ¿y es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Y para mí que el Señor Jesús se vio muy amable, les dijo: miren, no les toca a ustedes saber de ese asunto. Ustedes recibirán poder y me serán testigos. Y eso sí tiene que ver directamente con nosotros, porque hoy día nosotros quisiéramos ser bautizados por el Espíritu Santo para que entonces pudiéramos tener manifestaciones muy extremosas, muy emocionales de lo que significa esto. Pero la verdad de las cosas es que cuando termine el domingo y empezamos el lunes la semana, nuestra mayor preocupación no es el ser testigos de Jesucristo. Nuestra preocupación es sacar la chamba, es hacer los quehaceres, es cumplir las deudas, es hacer nuestra chamba diaria. Y yo te pregunto, ¿qué es lo que más te ha tenido preocupado en estos días? ¿Tu mayor preocupación es por aquello que no puedes tener aunque lo quieres tener? ¿O es conservar aquello que estás a punto de perderlo? Porque si hoy día el Señor Jesucristo estuviera aquí y le diríamos: Señor, ¿y cuándo vas a hacer que Acapulco salga del hoyo financiero y la crisis económica y venga el turismo extranjero nuevamente a Acapulco? ¿Saben qué nos diría? Ese no es asunto tuyo. Señor, ¿y cuándo vas a curar a los miles de enfermos que están muriendo de cáncer en el hospital? Y Él diría: ese no es asunto tuyo. Lo que Él nos diría: tu preocupación debe ser que si has sido bautizado con el Espíritu Santo, tú debes ser testigo suyo donde quiera que vayas. Amigos, somos impactados por el Señor Jesucristo y sus enseñanzas, pero si no hemos sido impactados por estos hechos que estamos hablando, a pesar de que digamos que somos cristianos, la verdad de las cosas, tenemos que ser honestos, es que probablemente no somos cristianos. Y eso es algo muy grave. Yo estoy consciente, y lo he dicho muchas veces, yo estoy consciente que en la congregación que asiste dominicalmente deben haber muchos cristianos, y alabo a Dios por ello. Y alabo por aquellos que nos están visitando y vienen con deseos. Pero yo quiero decirte, si tú has pasado los años, estás dentro de una iglesia y simplemente crees que por asistir el domingo ya eres un cristiano fiel, estás muy equivocado. Porque la mayor evidencia de ser un cristiano fiel es ser testigo allá donde estamos todos los días. Si trabajamos en un hospital, si trabajamos en el gobierno, si tenemos nuestra propia empresa, si donde trabajamos y donde estamos, ahí Dios espera que nosotros seamos fieles testigos y que seamos la luz y la sal de este mundo. El cuarto evento, Jesús nos dio una promesa. Perdón, no cambió.
Ahí está. Jesús subió al cielo, pero Él regresará. Me encanta esta porción porque quisiera yo estar ahí. Y es más, por ahí vi una película y sí, más o menos la trataron de hacer bien, le salió bien. Pero dice que mientras ellos estaban hablando, de repente bajó una nube que los ocultó de la vista y Jesús empezó a subir al cielo hasta que de repente lo perdieron de vista. Y dice el pasaje muy tierno que los discípulos se quedaron viendo al cielo. Jesús se había ido y quedaron viendo hacia arriba. Y de pronto aparecieron dos varones de vestiduras blancas. Les dijeron: varones galileos, ¿y qué hacen ustedes mirando al cielo? Este mismo Jesús, así como le vieron que se fue, así también va a regresar. Y siempre me llama la atención porque, bueno, yo creo que si los discípulos están viendo al cielo es algo que inclusive resulta natural. Y me llama la atención que tuvieron que venir. Dios envió dos varones blancos como para sacudirlos de los hombros y decirle: hey, dejen de estar viendo para arriba, concéntrense, Él ya se fue, ustedes tienen un trabajo que hacer. Y la afirmación que ellos le hacen: este Jesús que se fue va a regresar. Y yo quiero recordar lo que el Señor Jesús le había dicho a sus discípulos. Uno está en Juan 13 y dice: mis queridos hijos, poco tiempo me queda para estar con ustedes. Me buscarán, y lo que antes les dije a los judíos, ahora se los digo a ustedes: a donde yo voy, ustedes no pueden ir. ¿Y a dónde vas, Señor?, preguntó Simón. A donde yo voy, no puedes seguirme ahora, pero me seguirás más tarde. Y el complemento está en Juan 14. Dice: Jesús les dijo: no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, yo se los habría dicho a ustedes. Voy a preparar un lugar, y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino por donde ir a donde yo voy. Y dijo entonces Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? Jesús les contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. ¿Y saben por qué se me hace un evento muy interesante? Porque muchos de nosotros vivimos nuestra vida sin tomar en cuenta lo que Jesús dijo. Él va a regresar por nosotros, o si no llega antes, nosotros nos vamos donde va a estar Él. Pero nosotros, aun cuando somos cristianos, seguimos viviendo y haciendo planes como si fuéramos a estar una eternidad aquí. Y lo que más me duele en mi corazón es que cuando un cristiano llega al final de su vida, la familia no lo entiende. Es cierto, duele. Yo acabo de perder a mi padre y de pronto quisiera hablar con él y lo extraño. Pero en cuanto yo recuerdo que Él está en la presencia del Señor Jesús, se me quita la extrañeza y digo: papá, no soy egoísta, mejor que estés allá y no aquí sufriendo de tu corazón como estabas. Y me parece que como cristianos hemos perdido de vista este gran evento. El evento donde Jesús promete que se fue, pero que regresará por nosotros. Amigos, el Señor Jesús nos dio importantes promesas. Por ejemplo, solamente menciono uno. Allá en Mateo 28 les dijo: vayan y hagan discípulos. Y les dijo: y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¿Alguno de ustedes tiene duda de que cuando va caminando por la calle va solo? ¿Tiene miedo de que le caiga la maña? ¿Tiene miedo de que le roben la cartera? ¿Tiene miedo de que le hagan un hechizo? Yo conozco cristianos que dicen: ay, pastor, es que mi vecino hace cosas raras y invoca a los espíritus. Pues será él. ¿A ti qué te preocupa? Jesús dijo: y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Nada ni nadie podrá tocar un pelo de tu cabeza, porque Él está contigo. Una promesa más en Juan 14:6: voy a prepararles un lugar, vendré a llevármelos conmigo, así ustedes estarán donde yo esté. Y ese texto me pega porque muchos de ustedes saben que muy pronto voy a partir. Ahí, en este mundo así en parejo, no al otro mundo, en parejo. Luego les platico el chisme. Voy a partir.
Y yo quisiera decir como el Señor Jesús, pero no puedo, ¿verdad? Voy a preparar el lugar para llevármelos donde yo esté. No, me voy a ir y yo voy a regresar, y el lugar que yo voy a estar va a ser aquí con ustedes. Pero es bonito y es hermoso poder levantarme por la mañana y cuando abro la palabra poder recordar y decir: Señor, es que tú fuiste al cielo y estás preparando un lugar para mí. ¿Quién soy yo que merece que le des un espacio? Estamos preocupados aquí por la casa que no tiene alberca, porque le faltan jardines, porque es muy pequeña, porque la queremos más grande, cuando el Señor está construyendo para ti una casa permanente en los cielos. Queridos amigos, estos 4 hechos tienen que marcar nuestra vida. Solamente quiero resumir. Número 1, la resurrección del Señor Jesús. Yo te pregunto, ¿de qué manera la resurrección del Señor Jesucristo ha impactado tu vida? Los discípulos del primer siglo estuvieron dispuestos a morir por esa verdad. ¿Tú de qué serías capaz por esta verdad? El domingo pasado empezamos a compartir con ustedes, y lo haremos en próximos domingos, un video de hermanos nuestros que están en otros continentes, en África, en Asia, y que son países donde tener una Biblia te cuesta la vida. Nosotros tenemos Biblia las que queramos y nos da flojera leerla. ¿De qué manera el Cristo resucitado impacta tu vida? De tal manera que tú digas: es que tú eres el Dios vivo, que te levantaste de los muertos y yo ya no le tengo miedo a la muerte. Y la pregunta es, tal vez no es que estés dispuesto a morir, porque nuestro contexto, gracias a Dios, es distinto. Algún día nos van a perseguir, pero espero que sea muchos años después. Pero si no es ese contexto, tal vez la pregunta no es si tú estás dispuesto a morir, sino si tú estás dispuesto a vivir completamente para Él. Saben, como iglesia, uno de los temas que tenemos pendientes, ahora no pude ir, Fernando fue con sus compañeros al incubador, preparación para plantadores de iglesia, y Fernando les puede platicar. Son puros jóvenes, así como él, puros chamacos que apenas les salió el bigote, pero son jóvenes que han puesto su vida y se están preparando porque quieren servir de tiempo completo para plantar iglesias. Y yo estoy orando a Dios porque yo quisiera ver en Península, no miles, 2, 3 jóvenes, 2, 3 personas que digan: yo quiero dedicar mi vida de tiempo completo. Tenía sueños de grandeza, quería estudiar la carrera donde iba a ganar más dinero, quería ser piloto aviador, quería ser jugador de fútbol, quería. Pero hoy día lo que quiero es prepararme para entregar mi vida al Señor Jesucristo. Así como Él estuvo dispuesto a entregar su vida por ti, ahora que tú entregues tu vida para Él. Hermano, no me preocupa, porque todos tenemos muchos sueños y muchos planes, y voy a hacer y voy a construir y voy a viajar. Y Dios te dice: ¿y alguna vez tienes espacio como para hacer las cosas que yo te pedí? Segundo evento, Jesús ocupó 40 días para transmitir el ADN del reino de Dios a sus discípulos. ¿Has estado dispuesto a entregarle tu tiempo al Señor Jesús para ser discipulado? ¿O será que tienes muchas razones para disculparte porque no te es posible, no tienes tiempo para aprender el ADN del reino de Dios? Es un llamado serio. He estado estudiando algunas cosas. ¿Saben cuál es la manera más segura de que esta iglesia permanezca en el paso del tiempo? Que todos los que estamos aquí nos convirtamos en verdaderos discípulos del Señor Jesucristo. Que todos los que estamos aquí, en nuestra sangre corra el ADN del reino de Dios. Por eso mi interés no es que cuando cantemos, bailemos y que cuando oramos nos azotamos al piso. No, mi interés es que el Espíritu Santo obre en nosotros. Que cuando abramos la Biblia no le diga: es que me aburre, no le entiendo, me da sueño. Sino que al abrir la Biblia, por la presencia del Espíritu, yo pueda decir: caray, es que estuve leyendo la Biblia y se me fue 1 hora y me tengo que ir a trabajar, se me olvidó. Y que usted la pueda leer y pueda beber de ella y pueda aprender, conocer a su Señor y Salvador. Hermanos, el discipulado es una parte esencial, al grado que el Señor Jesucristo se encerró 40 días con sus discípulos.
Y créanme que si no, algún día voy a planear y nos vamos a encerrar 40 días con los que quieran. Yo no voy a preocupar si va a haber comida o no va a haber comida. Eso a ver cómo lo hacemos, aunque sea de un plátano diario, pero algo va a haber de comida. Pero va a ser necesario porque queremos saber del ADN del reino de Dios. Hecho número 3, respecto del bautismo del Espíritu Santo. ¿Es una prioridad en tu vida ser testigo del Señor Jesucristo? ¿O te da pena que sepan que eres cristiano, tus vecinos, tu jefe de trabajo, tus compañeros? ¿Es tu forma de vivir la mejor evidencia de que realmente has sido bautizado por el Espíritu Santo? Y número 4, respecto del regreso del Señor Jesucristo. ¿Vives con una expectativa y la esperanza de que Jesús regresará por ti en cualquier momento? Si esto es cierto, ¿qué evidencia hay en tu forma de vivir de acuerdo con esto? Por ejemplo, ¿vives lleno de gozo y esperanza por la promesa de tu Señor? El domingo pasado yo les explicaba esto que es muy importante. Nosotros normalmente decimos que Dios es bueno cuando nos va bien. Si me dan un contrato en un trabajo, si me aumentan el sueldo, si me dan un bono, si logro comprar mi casa, si logro comprar un carro nuevo, si no me he enfermado de COVID, decimos, Dios es bueno. Pero es que Dios no es bueno porque nos pasen esas cosas. Dios es bueno porque Él envió a Jesucristo a la cruz del Calvario. Y a pesar de que yo no tenga ni la casa, ni el coche, ni el ascenso, ni el extra de dinero, y aunque ande con el agujero en el zapato, Dios sigue siendo bueno. Y de la misma manera el gozo y la esperanza. ¿Por qué los cristianos andamos tristes y de capa caída? Es que me ha ido mal, es que no he tenido trabajo, y miles de pretextos. Cuando lo que debería de llenar nuestro corazón de gozo y de esperanza es saber que un día podemos despertar y a lo mejor ya está ahí el Señor Jesucristo que ha regresado por nosotros. Es nuestro Señor, es el Dios hecho carne que resucitó de entre los muertos y nos va a llevar. Hermanos, la vida no es esta tierra. Lo que tú ganes, lo que tú juntes, lo que tú acumules en esta tierra no sirve de nada. Algo dijeron cuando llevaban en una carroza de despedida a Rockefeller, uno de los hombres más ricos de su tiempo, y alguien preguntaba, ¿y cuánto se lleva Rockefeller? Nada, porque todo lo dejó. Y dice mi papá, hasta ahora no he visto a una persona que haya fallecido y que le metan en la caja el coche, la casa, los títulos de propiedad. Al contrario, va vacía porque entonces lo reparte la familia, ¿no? ¿Dónde está tu corazón? ¿Por qué cosas vibra tu corazón? Hermanos, estos hechos transformaron la vida de los primeros discípulos, de los cristianos. Y esto no es para todos. Puede ver que a la derecha y a la izquierda haya gente que es fría, que es frívola, que diga, no, yo con venirme a sentar el domingo está bien. Y que pongan ese canto porque es el que me gusta. Cuando en realidad el Señor Jesucristo está esperando, como decíamos en el canto de Jesús Terán Romero, lo vamos a repetir, es envíame, envíame a mí. Amigo, yo te invito, si tú de verdad eres discípulo de Jesucristo y has recibido el bautismo del Espíritu, ahorita que vamos a estar de pie, ponte de pie y dile a Jesús, no a mí, envíame a mí. Yo quiero predicar el Evangelio. Yo quiero ser útil para que personas que no conocen del Evangelio te conozcan. En la semana visitamos una familia con mi esposa y una persona que estaba lastimada de su pie, no podía caminar. Y cuando le pude decir, es que Dios a los que ama disciplina, y se soltó llorando. Dice, eso significa que entonces Dios me ama. Sí, Dios te ama. Y esta fue la forma de hablarte para que le hagas caso. Hermanos, allá afuera hay mucha gente que no conoce del amor de Dios. Si tú eres un verdadero discípulo de Jesucristo, en esta hora reacciona. Si tú has sido bautizado por el Espíritu Santo, reacciona. Él está esperando que seamos testigos suyos donde quiera que vamos. Estemos de pie y oremos antes de entonar el canto. Padre, perdónanos si antes hemos sido fríos, si antes no hemos dejado que tu palabra impacte en nuestro corazón. Se nos olvida que Cristo resucitó. Se nos olvida la esperanza que esto debe transmitir en nuestra vida.
Se nos olvida que tu deseo es hacernos tus discípulos, y que hacernos tus discípulos no basta con una sola oración, no basta con venir una hora el domingo a la iglesia. Ser discípulo tuyo es un entrenamiento que necesitamos que tú nos des, hasta que circule por nuestra sangre el ADN del reino de Dios. Danos un corazón dispuesto, obediente, humilde, a someternos al discipulado de nuestra iglesia, para que en el futuro podamos ser realmente colaboradores efectivos en tu reino. Padre, y si tú nos has dado esa promesa, la reclamamos en este momento y pedimos de ti que si no hemos sido bautizados con tu Espíritu, ahora lo podamos ser. El apóstol Pablo dice que aquellos que han creído en el Evangelio, tú nos sellas con la presencia de tu Espíritu. Y basta con que creamos en ti para ser bautizados por tu Espíritu. Pero tal vez no hemos puesto interés en ser tus testigos. Hoy día te decimos en este canto: queremos ser tus testigos, envíanos a nosotros. Y Señor, si tú vas a regresar, permite que todos los días podamos vivir expectantes de tu regreso. O si tenemos que llegar al final de nuestra vida, que sepamos que vamos en el cumplimiento de una promesa y vamos directamente a tus brazos. Tú nos habrás de recibir en tus brazos. Todo esto lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Cantemos esta canción y que sea para el Señor.